Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé qué horario estamos ahí saliendo en este momento. ¿Cómo les va? Una nueva entrega por aquí, por La Vida y el Universo, por nuestro canal de YouTube. Otra vez le agradecemos por estar del otro lado. Gracias por compartir este momento que queremos traerles a todos ustedes una entrevista más. Y les quiero recordar las páginas de la obra. Nosotros tenemos una página que se llama www.lavidayeluniverso.com.ar. La página de las obras oficiales es www.delcieloalatierra.com.ar o un punto en el infinito.com, antimafia2000.com. Esas son las oficiales, las últimas tres, y ustedes pueden seguir a Giorgio Bon Giovanni a través de estas páginas y ver toda la obra que él está haciendo en este momento. Les recuerdo que también estamos en Facebook, en Instagram y, como ustedes nos están viendo, en YouTube. Así que ustedes pueden escribirnos ahí, mandar mensajes, decir si les gusta, no les gusta, bueno, todo lo que quieran decirnos a través de las redes sociales. De esa manera podemos seguir sus ideas o sus preguntas, tal vez nos puedan hacer algún comentario que quieren tener un entrevistado especial, y nosotros vamos a tratar de brindarles o hacerle lo posible para entrevistar a esa persona que ustedes quieran. Y bueno, y antes que nada quiero saludar a Rubén Rayit. Rubén, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé en qué horario estamos. ¿Qué tal, Fabi? Un gusto estar de vuelta con vos. Y bueno, contento por seguir en este camino que iniciamos. Nos sumergimos en un mar de estas experiencias de entrevista que nos enriquece a los dos y creo que a la gente también. Así que a veces Dios te lleva por caminos que uno no hubiera imaginado, ¿no? Y estar conectado con una persona tan lejos y tan cerca a la vez, estamos viviendo el futuro, que antes lo veíamos en el cine y hoy no nos damos cuenta, pero nos pasó por arriba, ¿no? Sí, sin duda, estamos como en la época de esas películas que veíamos cuando éramos chicos, no digamos la edad porque nos vamos a... Pero sí, el futuro está ya presente con nosotros. Y tenemos la suerte de entrevistar a una persona que nos da el gusto de estar entre nosotros, con nosotros, y que conoció a Eugenio Siragusa. La idea es esta. eh, Traer un poco el homenaje a Eugenio, que fue el que inició esta obra, el que dio el primer paso, y que mejor traer a alguien que en su adolescencia pudo estar con él, nos puede contar detalles de Eugenio Siragusa. Y este es el caso de Emanuel. Emanuel de Vigo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás por allá por España? Muy buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, aquí antes de nada decir que es por la tarde aquí, son las 19 horas. Creo que ahí son las 12, ¿no? 13. Las 13 horas. Vale, No, 13 horas. 14 horas, perdón, 14 horas. Muy bien. Y aquí nada, un gusto que hayáis pensado en mí también para aportar mi granito de arena a estas charlas, a estos vídeos, que siempre es un placer, efectivamente, para mí recordar viejos aspectos y para los que no lo conocían, pues aprender nuevas cosas, algún detallito. Así que haré de lo mejor en mis recuerdos para hablar un poco de lo que me preguntéis, de algún tema de estos. Qué Con bueno, placer, con mucho placer. qué bueno. No, igualmente para nosotros, Fabi, quería decirle la intención, en realidad no esperábamos que iba a salir un programa contigo. La intención, la primera idea, en primera instancia, era eh, hacer un pseudo homenaje a Eugenio, porque sus conocimientos, todo lo que nos ha traído, lo llevamos dentro nuestro. Y no solo un homenaje, sino también ver realmente quién fue él y también traer su imagen a las nuevas generaciones para que puedan conocer a lo largo de la historia, todos los que intentamos ir por el camino hacia Dios, sabemos que han enviado un montón, mensajeros, contactados, llámenlos como quieran, pero todos
con su impronta, con su personalidad, han sido soldados de Dios. Yo lo veo así. Y bueno, esta es un humilde mensaje, homenaje, perdón, quiero decir, vuelvo a repetir, y traerle a las nuevas generaciones quién fue Eugenio Siracusa. Así que le doy el paso a Fabián para que comience esta batería de preguntas. Bueno, bárbaro. Emanuel, nuevamente gracias por estar, gracias por tu tiempo, porque sabemos que sos un empresario y que tenés tus cosas, pero bueno, dedicaste este tiempo para nosotros, así que te agradecemos. ¿Cómo llegaste a Eugenio? ¿Cómo fue o cómo llegó a vos Eugenio a tu vida, digamos? Vale, bien, bueno. Eugenio, en mi vida se oye, hay un eco, ¿no? No, hay como una descarga, pero no sé si es el micrófono. Vale. Digamos que Eugenio llegó a mi vida de una manera muy sencilla. Yo ni siquiera lo busqué en realidad. ¿Por qué? Porque mis padres eran los delegados, digamos, del Centro de Estudios Fraternidad Cósmica, que se llamaban así a la época estos grupos que se reunían, que se juntaban, y ellos eran los delegados en España. Entonces, yo ya desde pequeñito, realmente a los 9 años, fue cuando él efectuó el primer viaje a Vigo, a casa de mis padres, y ahí fue mi primer encuentro. Entonces, en esa época, lógicamente, a 9 años, no me acuerdo de lo que se hablaba, si se hablaba de extraterrestres o no, no tengo ese recuerdo. Lo que sí me recuerdo perfectamente, que eso es importante decirlo, es que enseguida cuando lo conocí, hubo como algo especial, aún siendo niño, me recuerdo perfectamente como una atracción, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como una fascinación, sentirse bien con él. Me recuerdo que jugaba un poco como se juega con los niños, un adulto, a correrle un poco detrás, allí en el piso, me acuerdo de eso. Y eso fue seguramente el inicio de algo. ¿Qué pasa? Que luego, cada 2 años o así, tuve la suerte de viajar una vez con mis padres a Sicilia, a su casa, que vivía en Valverde, y no, vivía ya en Nicolosi, en una comunidad que existía en aquella época, que había muchos jóvenes que vivían con él, Leslie, Kelly, unas cuantas personas, y me acuerdo de vivir aquella experiencia también ya diferentemente, y hacer que yo lo escuchaba, etcétera, etcétera. Luego realmente cuando fue el despertar con Eugenio, fue justamente, como tú bien lo dijiste, Fabián, durante la adolescencia, juventud, porque ahí caí en un periodo negro, como muchos jóvenes, por rebeldía con su familia, por rebeldía por la sociedad, caí en las garras de la droga. Entonces, en aquella época aquí en Vigo era muy fuerte, era el narcotráfico, pasaba por estas zonas y entró muy fuerte la droga y yo caí en ese efecto. Entonces, donde empezó realmente mi relación más estrecha con Eugenio fue que en un momento dado de mi vida, justamente sobre los 16 años, yo ya me daban por perdido mis padres, porque estaba tan metido y tan enganchado en ese mundo, que por desesperación me llevaron otra vez a Sicilia, y ahí fue donde se obró el milagro, vamos a decir, donde Eugenio entra realmente en mi vida de una manera espectacular. Sí, corto un poco, pues si quieres hacerle algunas preguntas, que a lo mejor me enrollo mucho, perdonad. No, está bárbaro porque es interesante, vale, los detalles y qué bueno tener estos detalles, ¿no? Porque vos imagínate vivir con una persona, un personaje así, ¿no? Vivir esos momentos, yo creo que debe haber sido muy fuerte. Rubén, ¿querés seguir con la siguiente? Sí, bueno, la segunda ya la respondió y está bien, no te guardes nada porque esas sensaciones, eso que sentiste, eso que le llega con una fuerza que va a traspasar la pantalla, así que no te guardes nada. Vale. La otra pregunta es, ¿quién fue para vos Eugenio? ¿Un gran contactado? ¿Un profeta? ¿Un gran sabio? No me gusta encasillar, pero
La pregunta va para realmente saber y ver la dimensión de quién era. Sí. Hombre, vamos a ver, llevándonos de nuevo justamente a esa época donde voy a Sicilia, en ese periodo negro de la juventud, ahí se transforma, el Yeño se transforma en un padre, absolutamente. Tanto es verdad que cuando hablo de él, de esa época, me emociono, se nota, ¿no? Me emociono. ¿Por qué? Porque para mí en esa época fue el hombre que me salvó la vida. Fue el hombre que me liberó de la droga, que me liberó de las vivencias que estaba viviendo con mi familia, que no era buena en ese momento. Y entonces él me cogió en su casa y estuve viviendo allí con él 3 meses. Entonces mis padres se volvieron a Vigo porque yo ya no quería saber nada de ellos en aquella época. Y él me acogió, me tuvo en su casa como su hijo. Entonces, ante todo fue un padre. Todo el amor que transmitió, la preocupación, los momentos difíciles que tienes cuando sales de ese periodo, los miedos, él me cogió, me hizo trabajar en la obra estrechamente con él, a traducir porque venían españoles, venían franceses, yo sabía algo de francés también, suizos, porque había arcas en Suiza, en Francia, venían a Sicilia todos los días gente. Entonces yo estaba ahí con él, le traducía las conferencias, le organizaba las conferencias con los otros jóvenes. Entonces, aparte, a prescindir de todo lo que después podemos aún hablar sobre los conocimientos que tenía, lo que te transmitía como profecías, que es grandioso y que eso lo podemos leer en los libros, en muchas conferencias que hizo, lo que cabe destacar es ese maravilloso padre que fue para mí durante esos 3 meses y toda mi vida. Porque aunque después sí me volví a vivir a otro país, siempre estuvimos en estrecha colaboración, siempre tuve posibilidades de ir a verlo y siempre hasta el último día hubo este sentimiento muy fuerte que él también de alguna manera tenía hacia mí, porque lo transmitía y hubo un vínculo, porque me conoció a los 9 años y vio un poco mi evolución. Seguramente también ayudó eso, la relación estrecha que tenía con mis padres, que eran sus amigos, sus delegados. Entonces todo eso hizo ese cúmulo de situación así. Entonces eso es lo que yo destacaría, antes que nada más, antes que todo lo demás, digamos. Luego, sí, yo sigo. Si veis que tal, me cortáis, si me hacéis... Luego, lógicamente, puedo entrar en detalles, en experiencias vividas en ese periodo directamente, que pueden parecer exageradas o no, pero realmente viví momentos donde se podía ver, aparte el carisma que tenía, la forma de hablar que tenía, que era maravillosa, que era encantador, era maravilloso, no hay otra palabra. Lógicamente fue la primera astronave de día, la vi con él, entonces eso fue una experiencia, pero os lo digo sinceramente y lo digo a quien lo va a escuchar, nunca fue importante para mí ver los platillos volantes o no verlos, porque siempre sentí que era una realidad y nunca sentí la necesidad. Aún así, saliendo de una conferencia que había hecho Nicolosi, salimos por la tarde y delante de su casa, había un famoso amigo suyo que se llama Horacio Valenti, que hizo algunos libros, de hecho, de su historia, Horacio Valenti, que era fotógrafo, con quien trabajé durante un periodo en aquella época, que nos señala un platillo volante de día muy cercano, además era muy cercano, de plateado, metálico, en este caso, y fue una vivencia más de que confirmaba todo lo que ya sentías, de todas formas, que no necesitabas ni verlo, porque sabías que era todo lo que decía, todo lo que transmitía era así. Es como si lo llevas dentro y que solo te dicen cosas que tú sabes y que es fantástico, ¿no? Sí, quería detenerte sí. y retrotraerme un poquito ¿Sí? atrás. ¿De qué sirve todo el conocimiento, no? Si esto de internalizar lo que uno aprende y llevarlo a la acción, ¿no? Qué importante. Y yo creo que Eugenio, sabiendo todo lo que sabía,
y que nosotros jamás vamos a imaginar lo que él veía y lo que sabía, qué importante lo que hizo contigo y lo que ha hecho con otros, Sí, en esa guerra espiritual donde el mal siempre trata de seducirte y dejarte esclavo para llevarte por el camino negro, y él, vos fijate que con lo que hizo, con ese amor, te rescató, y hoy no estarías con nosotros. O sea, qué importante, y también destaco en la labor de otro soldado de Dios que puede ser un sacerdote, esos que luchan, no sé, en una calle italiana que se ponen cara a cara con la Drangheta o con cualquier facción de la mafia para rescatar un niño. Qué importante, y está salvando un alma, ¿no? sí. ¿Eh? De hecho, Rubén, efectivamente, Eugenio, esos, digamos, esos 3 meses que estuve ahí, día y noche, siempre trabajó, siempre. Conferencias en su casa, conferencias fuera de su casa. Venía, pero no te miento, 20, 30 personas al día, sea italianos, sea españoles, porque había muchas arcas, incluso sudamericanos, incluso de otros países, y los acogía en su casa por la tarde, les traía de comer, muchas veces pagaba él todas las pizzas por la noche, y traía pizzas de estas para todo el mundo, sin pedir nunca nada a cambio, solo explicar y una vez y otra vez las cosas, con paciencia, con amor, con dedicación. Claro, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a La decir? descripción que me estás dando me retrotrae a un apóstol. Dejó su Sí, vida para... totalmente. Dejó su vida con amor y ya había empezado antes. Y siguió después. Siguió después porque las arcas existían y por teléfono y siempre dio su vida. Pues ya sabes que vino Giorgio, entonces con Giorgio fue otra etapa, intentó constituir arcas en Sicilia donde costaba más o menos por los problemas internos de los hermanos, nunca siempre es fácil cuando hay caracteres fuertes, pero él siempre estuvo ahí sembrando, y hoy en día todo la obra que sigue realmente es gracias a él, conscientes todos de que él fue el que entendió almas, y esas almas muchas siguieron, otras han ido otros caminos, pero muchas han seguido, y las que han seguido han sembrado, y hoy la obra ha crecido gracias a este hombre que empezó solito en el 60 y algo, no me acuerdo ahora exactamente, pero sin su familia, sin el apoyo de nadie, yendo de viaje, claro, pues ahí fue algunos viajes con mis padres a Sudamérica, con mis tíos. Mi tío suizo también era un delegado, también hizo algunos viajes a Canadá, y después tuvo amigos que lo apoyaron, como estas personas que le ayudaron, pero al principio se iba solo con su avioncito y a hacer sus conferencias y hablar de cosas que en aquella época, vamos, eran como eran. Fabi, permitime una cosita más, y ya te dejo. Sin meternos profundamente en eso que divide. Nos metemos, me zambullo y salgo rápidamente. Lo que dijiste de la división, que algunos siguió con Eugenio, otro con Giorgio. Vuelvo a las fuentes. En algún momento previo al Mesías, no quiero, son malas las comparaciones, pero quiero tratar de traspolar algo que pasó en el pasado con el presente. En su momento, ¿quién precedió al Mesías? Juan el Bautista. Y había muchos que fueron preparados por Juan el Bautista para cuando el Mesías viniera, ¿no? Y algunos, cuando aparece la imagen del maestro, algunos siguieron con Juan el Bautista y otros se fueron con Jesús. Pero sin embargo, la unión entre Juan el Bautista y el maestro siguió. Los dos con distintas metodologías, pero los dos trabajaban para lo mismo. Es que simplemente quería decir eso. Te doy el pase, Fabi. Sí, sin duda. Creo que son dos lineamientos que se van a unir en un punto, y el mismo punto es el mismo de siempre. No hay otro. Creo que no hay otro. Yo creo que el tiempo va a sanar y en algún punto los caminos se van a volver a juntar.
Es Sí, lo que siento yo, siendo un nadie, no soy nadie. Es lo que siento y habla mi corazón, nada más. sí, aparte que la división que se hizo puede ser también un programa, un momento fue una selección, fue un programa, pero fue una división, sí, existió esa división, pero realmente Eugenio muchas veces siguió en comunicación con Giorgio, de manera privada. Eh, Sí, o una prueba de bueno, aprendizaje también, ¿no? Para todos. una prueba de aprendizaje, exactamente. Lo importante es que el corazón de Giorgio y de todos los que lo hemos conocido lo amamos y nunca hubo división, en realidad. Respetamos, hubo algunos caminos, como tú dices, diferentes, pero siempre con el amor hacia Eugenio y siempre será Eugenio para nosotros y vamos. Y aunque hubo un periodo en que ya no se participaba en la obra directamente con él, no pasa nada, absolutamente, absolutamente. Ni lo más mínimo. Sí, sí, qué bueno. Sí, eso es importante. Solo, perdona, Fabi, sí, solo las personas extremistas crean divisiones. Sí, claro, claro que sí. Claro, si en un grupo tienes un extremista, este rompió, ya no quiero saber nada del otro, es un extremista al final esa persona. Si no eres extremista, no puedes nunca llegar a ese estado, a menos que haga algo grave, algo dramático, algo contra, vamos, contra la ley divina o la ley, algo muy grave. Entonces sí hay división, pero en esos aspectos no. Solo los extremistas se fueron un poquito, se pasaron a la raya algunos. No sé si lo sé. Siempre hay, desgraciadamente. Exactamente, pero sí. Bueno, nos contaste que tuviste una experiencia, digamos, con avistamiento de nave, pero no hubo otra cosa más, algo más. Bueno, también me dijiste que cuando lo sentiste, ¿sabes? Por primera vez fue algo interno que te dio algo, que te transmitió algo, ¿no? Pero dentro del transcurso de tiempo que tuviste con él, ¿fueron muchas más experiencias así como esas? Sí, hubo muchas. La experiencia, tú cuando vives con una persona así, lo que es la sensación diaria es una sensación diaria de bienestar, de felicidad, de unión, de amor, está claro. Experiencias, sí, hay experiencias. Hay una experiencia, por ejemplo, que me marcó mucho. En una de las conferencias que tuvo en su casa, de las charlas que tuvo en su casa, vino un señor que llevaba muchísimos años en una silla de ruedas, que no caminaba realmente. Y en la charla, durante la charla, Eugenio llegó un momento en que se dirigió a esta persona que casi no hablaba y le dijo, sinceramente lo voy a decir, porque el que crea, cree o no cree, pero él le dijo después con una fuerza, como una orden, le dijo, levántate ahora, y se levantó y dio unos pasos. Luego se volvió a sentar, pero es algo que empezaron a llorar toda la familia y todo, algo que jamás había pasado. Es decir, fue una especie de milagro que no duró en el tiempo, pero sí que fue un milagro que sucedió. ¿Por qué? Porque tenía que ser así, no toda la vida seguir caminando, no lo sabemos, ni se nos pasó por la cabeza preguntarlo. Lo que sí es que le dio la orden de levantarse, caminó y la madre, y no me acuerdo si era la madre o el padre, en fin, empezaron a llorar, a decir cómo es posible. Eso fue algo, claro, una de las cosas increíbles. Una de las cosas increíbles. Y después a nivel privado, sí hay detalles, hay muchas cosas. ¿Qué pasa? Que es difícil comunicarlas porque son cosas no íntimas, pero son cosas que te pueden decir, bueno, vio algo que a lo mejor no existía. Es difícil porque no hay pruebas. Tienen que creer en lo que digo. Entonces, bueno, pero por ejemplo, digamos que incluso estaba pensando, cuando lo traicionaron para enviarlo a la cárcel, me acuerdo de una cena, él la llamó la última cena, además, fíjate, él dijo, esto es como la última cena. Estamos reunidos todos en su casa y estaban los que lo denunciaron. Si vamos a la historia de Eugenio y quien lo quiere buscar lo puede encontrar, cuando lo llevaron a la cárcel acusándolo de plagio y algunas cosas. Y había entre todo este grupo de jóvenes que convivía con ellos, porque había una especie de arca y todo, convivían dos americanos, que era Leslie Kelly,
Y una famosa noche durante la cena, esa última cena, dijo, ya sé, aquí hay 2 personas que son las que me van a traicionar, como en la última cena. Nosotros no entendíamos nada, prácticamente, porque no sabíamos todo el complot que había detrás, pero él ya lo sabía, prácticamente. Y comunicó eso, y invitó a todo el mundo a cenar. Y después me dijo, mira, Emanuel, tú vas a tener que irte ahora de aquí, ya no vas a poder vivir aquí porque van a suceder ciertos eventos que no tienes que estar aquí. Y entonces llamó a mi tío que estaba en Suiza, vino mi tío y me llevaron para allá, que yo aún tenía 16 años, aún tenía que estar tutelado. Unas semanas después fue cuando lo arrestaron. Eso te da la imagen de todo lo que sabía, de lo que era un profeta, claro que era un profeta. Ah, mira, otra cosa que me marcó muchísimo. Pues mira, en un viaje, pero eso fue después, posterior, pero un viaje que estuve en su casa, y ahí éramos 4 o 5 personas. Ese detalle es muy importante y muy simbólico. Estábamos en su casa y mientras charlaba sonó el teléfono. Entonces cogió el teléfono y el que le llamaba era Giorgio Bon Giovanni, joven, que estaba haciendo el servicio militar. Pues eso, te hablo cuando él tenía 18 años, yo tenía 19, yo tengo un año más que Giorgio. Y Giorgio le cuenta a Eugenio, a través del teléfono, que vio un personaje que en nuestro ámbito conocemos como Dante, el mutante. Exacto, y que lo vio, y también contaba la historia a Eugenio. Entonces Eugenio está hablando, cuelga, y nos dice, Giorgio, ¿conocido? ¿Se acuerda de Giorgio? Sí, Giorgio, bien, pues mirar, tuvo esta experiencia. Y después dice, he aquí uno de los 2 testigos. Ahí, tac, ahí nomás. Así. Es algo... Ataja el penal a ver si lo puede atajar. Quiere decir que eso quiere decir, ya sé toda la historia que viene. Conozco la historia que viene. Tenía 18 años, Giorgio, es decir, que no tenía ni estima, no tenía nada. Era un chaval, sí, que luchaba ya por estas cosas, que era vigoroso, que era entusiasta, pero no podía saber que iba a ser lo que iba a ser. Detalles así, hay. Emanuel, entonces Dante se aparece a los 2, a Eugenio y a Giorgio. Sí, Eugenio lo vio también en su época, sí. Varias veces, además. Y Giorgio también lo vio después, seguidamente, alguna vez que otra. Pero creo que esa era la primera vez que lo veía, creo. O a lo mejor cuando era muy joven también lo había visto Giorgio. Pero bueno, durante el periodo del servicio militar, cuando lo llamó, y ahí estábamos 4 o 5 personas, en ese momento cuadramos y que nos cuenta esto. Bueno, me ha llamado Giorgio, ha visto Dante, estaba entusiasta, y aquí uno de los 2 testigos. Qué bárbaro, qué fuerte también claro, esto, ¿no? O sea, saber todos estos detalles, porque vos empezás a enganchar lo que es la Biblia, lo que te está diciendo Eugenio, bueno, son... Toda la obra que se está haciendo ahora, todo lo que sucede, todo lo que dijo se está cumpliendo de una manera u otra. ¿Sabes? Un poco lo que siempre un poco creo que pasó, que Eugenio los tiempos los acortaba. Él pensaba que iba a suceder todo más rápido, tal vez por el cansancio, porque era un hombre también, a lo mejor ya tenía ganas de que pasara. Pero realmente todo va pasando, prácticamente todo lo que vino del cielo, todo, absolutamente. Todo está llegando. Sí, para la gente que hace poco nos está siguiendo, hoy es el primer programa, 2 cosas que cuentes, que si no recuerdo mal, hay registro fotográfico de Dante. Sí, hay. Por gente del Arca. ¿Y quién es Dante? Si lo podés explicar para quien nos está conociendo un poco todas estas historias. ¿Lo decís vos, Emanuel, o lo digo yo? No, decirlo tú, porque si ya tienes el registro, la foto y todo, puedes explicarlo, pero no hay problema. Sí, Dante es la imagen que la sacó Eugenio, si no mal recuerdo.
La foto es una foto común, una foto que sacó con una cámara no profesional, sacó una foto. La imagen de él está en muchas portadas, en las páginas de Giorgio y los textos de Eugenio está, que después te vamos a preguntar también qué textos podemos encontrar para poder que la gente pueda bajar la historia de él y a su vez todo lo que escribió él. Y Dante es digamos, es como que se presenta a tanto Eugenio como a personajes como Giorgio Bon Giovanni y otros personajes también, ¿no? Porque no solo a ellos dos, porque lo que hace va tocando, digamos, o entre comillas vigilando, ¿no? A ver qué es lo que están haciendo acá en la Tierra los que siguen el lineamiento del maestro, ¿no? Del maestro principal que todos sabemos quién es, el Cristo. Y Dante sería el apóstol Pedro, ¿verdad? Si no me equivoco. Pedro, justo. Bueno, el apóstol Pedro, donde él tomó, según comentarios de Eugenio y también de Giorgio, tomó la decisión de ser un mutante, de ser una persona o un ser, digamos, espiritual, que solamente aparece cuando él lo decide, o el padre lo decide, obviamente, ¿no? Por ahí él no lo decide totalmente. Y aparece en el caso a Eugenio, que pudo sacarle una fotografía, y también a Giorgio, creo que en 2 oportunidades a Giorgio se le apareció, creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que fueron 2 veces que estuvo la presencia de Dante. Creo que te toca a vos, Rubén, una pregunta. Sí, no, y justo quedó pegadito relacionado con lo que veníamos hablando. Si podés, a la gente que quiere conocer verdaderamente a Eugenio, alguno de los libros que más te parece a vos ricos para que la gente pueda recurrir. Sí, mira, libros hay varios, lógicamente, que os puedo pasar el título. En el 77, 79 se hicieron 2, en el 84 1, en el 89. Los más importantes sería Eugenio Siragusa, Mensajeros Extraterrestres, que lo escribió además Victorino del Pozo, es en español. Está Eugenio Siragusa, El Anunciador, también de Victorino del Pozo, que era un miembro del equipo de la época. Después está La verdad y la persecución sobre Eugenio Siragusa, que es la historia de cuándo lo metieron a la cárcel, por qué, quiénes eran los que querían su encarcelamiento. Luego está Los gigantes del cielo, El contactado, y después ya, cuando ya entra Giorgio y Eugenio, está Humanidad, ¿dónde vas? Y luego El águila de oro. Así que ya ves que ahí hay para leer y ahí todo está explicado, su historia prácticamente está muy bien hecho, los libros donde puedes entender quién era ese hombre y todo lo que hizo y lo que explicó sobre el origen del hombre, sobre muchísimas cosas, lógicamente, todos los temas, era un contactado. De hecho hay una foto que es única, la foto de Adoniesis, que es la foto de un ser de luz. Es la única foto que se tomó jamás de un ser así y es él que la sacó en el monte Etna, en su primer encuentro con estos seres. También fotografía, ¿no? Es una... Eso es una fotografía, sí, sacada por él a través de una escafandra y es un ser de luz, un ser de luz. Me acordé de algo... Sí. Perdona que me acordé de algo ahora que dijiste el ser de Adoniesis. Me acordé, no sé a dónde fue que le hicieron una entrevista, no sé qué país, porque le estaban haciendo traducción a él y él no entendía el idioma. Estaban en un estudio y España se burlaron de la imagen. ¿Podés contar esa historia? Me acordé, está muy buena. Sí, es verdad. Me acuerdo vagamente, porque yo ahí sí que era más pequeño, pero era, incluso estaba viendo el programa en la televisión española, era en un programa de Íñigo, si me acuerdo bien, era Intermedios, creo que se llamaba así, si me acuerdo bien. Y efectivamente se burlaron de esa foto y todo, y si me acuerdo bien, saltó la luz en todo el estudio y quedaron sin luz en la televisión y todo. Y él aprovechó, se levantó y cerró la entrevista, y efectivamente. Él, claro, puede ser una casualidad para mucha gente, pero
para nosotros que creemos mucho en los signos y que hay muchos signos que pueden ser casuales, pero otros no. Y en este caso, bueno, pues para él fue el signo de que tenía que parar la entrevista ahí y que no había más que decir. No, Pero no, efectivamente, sí. fue una linda historia porque eso marcó fuerte, ¿eh? Sí. Ahora sí, Rubén, dale. Bueno. Sí, no, casualidades que justo pasan en el momento indicado. Bueno, cada uno, el que quiera ver, que vea, ¿no? Claro. Pero quería destacar, Fabi, lo que habías dicho vos. Ubiquémonos en el entorno, en el mundo de aquel tiempo. Supongo que habrá sido los 60, 70, la fotografía. ¿Con qué cámara fotográfica obtuvo ese testimonio? Y es clarísima. Algunos podrán dudar, bueno, vuelvo a repetir, el que quiera ver, que vea, pero es muy nítida, con una cámara de vieja. Sí, seguramente, y con los medios que tenía él, porque no era un hombre rico, ni mucho menos. Porque cabe destacar esto, lógicamente, para quien lo escucha por primera vez, o oye oír hablar de Eugenio por primera vez, que absolutamente todo lo que se hizo, todas las conferencias que hizo, solo y siempre fueron donaciones suyas o donaciones de amigos suyos que creían en la obra tanto como él, para sostenerlo, pero jamás se ha cobrado un euro, ni una peseta, ni un dólar, por nada de lo que se dio. Es decir, libros, jamás han vendido los libros. Es decir, hubo editorías que han vendido el libro porque tenía que venderse, pero él jamás ha cogido un euro de esos libros. Nunca. Ni las conferencias, ni nada. Eso ya implica mucho. Podemos creer o no creer en lo que dice, lógicamente, pero cuando una persona hace todo eso de manera gratuita, de manera de amor incondicional por los demás, que se juega la vida en el sentido que dice cosas que te puedes burlar y tomarlo por loco, y que lo haces totalmente desinteresado, ya es un indicio importante de que no está ganando nada, más bien está perdiendo el límite. Entonces, una persona así, sea quien sea, hable de lo que hable, es a tener en consideración, incluso en los tiempos modernos, cuando hay toda esta historia del COVID ahora y ves doctores que pierden el trabajo, que pierden su situación laboral, que arriesgan no tener la pensión porque ellos piensan de una manera y lo sacan y lo dicen, es a tener en consideración. Podemos estar de acuerdo o no, pero es que no ganan nada. Entonces, ¿por qué lo hacen? Eso es importante en muchas cosas, sea donde sea y en el ámbito que sea, siempre hay que pararse en ver que quien dice algo nos puede chocar porque es algo nuevo, es algo que no entendemos, algo que no nos han enseñado, es otro, lo que sea. Pero, coño, esta persona lo está haciendo sin ganar dinero. Más, arriesgando su vida o arriesgando su posición social. Algo tiene que saber para decirlo. Eso es muy importante. No, y lo interesante, Fabi, en cada pequeña cosa y en lo que estamos escuchando de esta experiencia hermosa de Manuel, cómo se ve, yo lo que veo, visualizo, el amor presente y una enorme fe. Vuelvo a repetir palabras del Maestro Jesús, la fe mueve montañas. Yo quería preguntarte esto, él cuando despierta y recuerda su misión y su vida pasada, ¿él deja de trabajar totalmente del correo o siguió vinculado? Bueno, él era controlador de aduaneros, me acuerdo bien, ¿eh? Y él, sí, sí, está chocado, y está chocado de la experiencia, que no puede volver a trabajar, efectivamente. No sé si ahí habría que leer, porque en sus libros sí que está escrito la biografía. Estas cosas no puedo mojarme y decir 100%, habría que volver a leer, pero si me acuerdo bien, creo que él empezó a tocar una pensión unos años después, porque ya estaba cerca de la pensión, había trabajado ya muchos años, pero efectivamente él, después de esta experiencia, radicalmente su vida cambia. Ya no puede ser quien era, ha sido un cambio total, está en contacto telepáticamente, a él todo eso lógicamente lo choca a él mismo, le rompe, la mujer, los hijos que le dicen, pero tú que estás loco, lo quieren llevar al psiquiatra, ¿qué te pasa? ¿Qué es salud? ¿Qué dices? Las casas, los extraterrestres, fue terrible.
si lo cogemos como... Incluso fue terrible de alguna manera en los primeros tiempos para él hasta que asimila todo lo que está pasando, el despertar, que en realidad era solo despertarlo, pero hasta ahí estaba, no era consciente. Entonces, cuidado, sí, fue... Pero todo eso está muy bien explicado en los libros, es decir... Mira, una anécdota que no tiene nada que ver con Eugenio directamente, pero sí que tiene que ver. Un amigo que conocí muchos años después, aquí en Vigo, él era portugués, y me contó que él, en un periodo también de su juventud, cuando tenía 25, 26 años, era un hombre que vivía en Portugal y era muy pobre, se había tenido que escapar de su madre cuando era joven, y fue a vivir un poco por la vida, así como un bohemio. Y un momento dado llegó a una ciudad que se llama Ponferrada, que es cerca de Vigo, donde él no tenía nada de dinero, absolutamente nada, y vivía como un ermitaño en una especie de gruta. Comía un poco lo que encontraba por ahí, era un poco un vagabundo, vamos a decirlo así. Pasó delante una librería y en la cristalera librería estaba el libro de Eugenio. Ahora no quiero mentir cuál era, pero creo que era el Consolador, creo, ¿eh? Hay uno que se llama el Consolador. Él lo vio, tenía unas moneditas, entró, negoció el precio del libro sin saber nada de esa persona, jamás. Lo vio en la librería, cogió el libro, fue a comprar unas velas, porque no tiene electricidad, y se fue a la gruta a leer los libros. El libro, perdona. En cuanto terminó el libro 3 veces, dijo que lo leyó 3 veces, había el nombre abajo en España de alguien que podía contactar si interesaba, fue a coger su llamada telefónica, llamó, habló y se traspasó a Vigo andando, vino hasta Vigo, que son unos 500 kilómetros, para conocer a esta gente y se hizo parte del grupo de Vigo. Qué bonita esta historia. Esto es preciosa. Interesantísimo. Y ahora os cuento la segunda anécdota, siempre relacionada con este hermoso amigo, que ya decedió, lastimosamente decedió hace unos años. Este chico después se casó y tal, y un día fue hasta Sicilia a conocer a Eugenio. Fue su sueño siempre, durante años ahorró, trabajó de jardinero, etc. Consiguió un pasaje y llegó a Sicilia. Y él llegó en invierno. En invierno, en Sicilia, en las montañas hace frío, y Eugenio vivía al pie del Etna, es decir, muy cerca, a la base del Etna. Allí en invierno hace frío, las casas están mal aisladas, no hacía frío. Incluso hay nieve en época invernal. Este chico llegó, consiguió un taxi y tenía unos zapatitos, tipo unos mocasines. Y ese día nevaba, hacía mucho frío. Y eso es una anécdota que él nos cuenta llorando, cada vez que me la contó se emocionaba muchísimo. Llegó por la tarde, los pies mojados, fríos y tal, y llamó a la puerta de Eugenio, que ya sabía que iba a venir. Y en cuanto Eugenio lo vio, lo hizo entrar, le cogió una tina de agua caliente y le lavó los pies. Eso, vamos, a mi amigo le rompió el corazón para toda su vida. Él no quería, le daba vergüenza, y Eugenio dijo, no, tranquilo, tranquilo, y le calentó los pies y los lavó los pies con agua caliente. Eso es maravilloso. ¿No? El gran maestro lo hizo. Como el gran maestro hizo, es decir, eso te demuestra quién era Eugenio, porque eso no está escrito en ningún libro. No lo resalta en ningún lado. Eso es una anécdota que cuenta él, por amistad me la cuenta. Es algo maravilloso. Qué bueno, sí. No, ni hablar. Eso es algo realmente digno de un gran maestro que hizo. Él transcurrió la vida como un grande, humildemente, pero con una grandeza interior, la verdad que impresiona, ¿no? Y emociona. Y además os voy a decir el secreto. Yo conociendo a este amigo, era un chico que lógicamente ha faltado muchísimo de amor en su juventud, en su niñez, vino de una vida extremadamente difícil. Ese gesto fue el gesto que selló totalmente una adoración infinita hacia Eugenio. ¿Por qué? Porque Eugenio, que para él era todo, la prueba, coge un libro que no sabe ni quién es, para él era todo, que Eugenio le dio todo ese amor.
sin que Eugenio supiera que a lo mejor necesita ese amor, pero Eugenio seguramente de alguna manera lo sabía y le hizo ese gesto para calentarle, pero porque le demostró todo el amor que te... Es decir, ese hombre, que se llama José Moraes, ya estaba transformado por el libro, pero a raíz de esta situación, de esta actuación, vamos, quedó sellado para toda su vida en el corazón con Eugenio. Una acción que te marca para toda la vida, en el bien. Claro que sí, claro, es algo fuertísimo, ¿eh? Fuertísimo. Una vibración debe haber tenido en ese momento y internamente no me imagino las cosas que debe haber pasado por esa persona, ¿no? Por este chico amigo. Realmente. ¿Querés hacer alguna pregunta, Rubén? No, la verdad me emocionó mucho y me doy cuenta de que habiendo leído los libros de Giorgio, de Eugenio, viendo la experiencia junto a Giorgio, lo que nos está transmitiendo Emmanuel ahora, me doy cuenta que cuánto me falta aprender. Pues hay situaciones cotidianas y sobre todo hoy lo está viviendo el mundo, que uno cree que sabe, pero por ahí quizás pasaste por una esquina, viste algo en esa situación y no tuviste el reflejo para actuar de la manera que tenías que actuar. Realmente me siento desnudo, no, cuánto me falta para aprender y qué gracias a Dios, qué deuda tengo con Dios. Primero por conocerlo a Fabián, conocerte a vos, Emanuel. Jamás hubiera imaginado haber hecho este camino y tener la experiencia de lo que vos nos transmitís de Eugenio y tenerlo a Giorgio al lado. Realmente voy a necesitar 1.000.000 de vidas para devolverle a Dios todo esto. Sí, está claro que todos estamos en deuda con Dios, con la vida, efectivamente. Sí, efectivamente. Tienes razón. Sí, realmente es así y yo creo que es un poco la experiencia individual, porque creo que es algo muy, muy personal todo, ¿no? Porque a veces tiene que pasar internamente eventos o cosas que nos movilicen un poquitito, nos toque esa lucecita interna y bueno, y despertar algo diferente, ¿no? Como le ha pasado a este muchacho con simplemente ver el libro, ¿no? Ahí la portada. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, yo te conté, ahora lo cuento a la audiencia, Emanuel, yo te conté que a mí me llegó un libro de Eugenio cuando yo era adolescente también. Yo tengo 55, o sea, tengo un par de añitos menos que vos. Estamos hablando de cuando estaba la época de auge, digamos, de Eugenio. Le llegó a mi viejo ese librito. Lo miró así, un chanta, pero la portada que tenía, la foto de Eugenio, yo no me la saqué de la cabeza, como le pasó a este muchacho. Y con los años conozco a Giorgio y bueno, ahí es como que se enlazaron todo, ¿no? Todas las cosas que me habían quedado en la cabeza y digo, lo conozco de acá, yo lo recordaba de ese librito que le habían dado a mi viejo en su momento y vos fijate, ¿no? Como nada es casual, como siempre Las decimos. señales Sí, son señales. que van marcando el camino. Eso. Bueno, vos hablaste de Giorgio, de los estigmas. ¿Cómo fue para él, para Eugenio, haber tenido esa noticia de que Giorgio había sido estigmatizado, o por lo menos esa primera impresión que él tuvo? ¿Cómo fue? Bueno, yo ahí, por ejemplo, ya no vivía con Eugenio y no estuve presente. Lo que sí sé, pero por boca de Eugenio, lógicamente, y mis padres, que sí, bueno, eso es otra cosa. Yo en este momento no vivía en Vigo, vivía en Suiza, pero mis padres fueron las dos personas que acompañaron a Giorgio a Fátima, porque Vigo está a 3 horitas de Fátima.
Entonces, ellos fueron los que acompañaron a Giorgio a Fátima, el famoso día que tuvo los estigmas. Iba Juliana, mi madre, y Ramón, su marido. Y sé que Eugenio sabía, creo recordar que eso sería una pregunta que tendría que hacer Giorgio. Esa pregunta debería responderla Giorgio realmente, pero creo recordarme muy bien de que de alguna manera Eugenio sabía que iba a suceder algo así. Pero no fue una sorpresa. Todo como podría ser para todos los demás, como para nosotros, coño, como un estigmatizado esto, ¿cómo es esto? Joder. O sea, nadie, absolutamente nadie se lo podía esperar, vamos, yo creo que ni Giorgio, de hecho, cuando fue a Fátima no se lo esperaba. Él pensaba que iba a ser un signo que todo el mundo iba a ver en el cielo. Él iba convencido de que iba a ser una astronave, de que iba a pasar, yo qué sé, algo excepcional, como cuando hubo el milagro del sol en Fátima, que el sol giraba, bajaba, se iba. Entonces él iba con esa idea. Cuando tuvo los estigmas fue un shock, lógicamente, para Giorgio, pero creo recordarme que cuando se lo comunicó a Eugenio no fue sorprendido, tan sorprendido, digamos. Pero yo no puedo, ahí sí que no puedo pronunciarme sobre realmente lo que sentía Eugenio en ese momento, porque no me acuerdo tampoco y no lo viví en primera persona. Lo que sí sé es que cuando Giorgio vio la Virgen en Fátima y fue estigmatizado, cuando cayó al suelo, mis padres lo recogieron, le hicieron las primeras fotos, esas primeras fotos famosas donde se ve solo el pequeño agujerito en las palmas de la mano. Lo recogieron, era un día de calor, era ahora como, pues mira, hoy aquí hace unos 30 grados, que es muy raro para esta zona, pues era uno de esos veranos raros para esta zona. Y se recuerdan que hacía un calor tremendo, pero él iba en el coche con 2 mantas encima y calefacción a tope para imaginarnos el shock que estaba viviendo y estaba temblando de frío. El trayecto de 3 horas temblando de frío, temblando, en shock completo. Y llegó a casa de mis padres aquí, donde ya esperaba, había una arca, en esa época un grupo que convivía, que hacía labores juntos, escuela para los niños, etc. Se habían reunido todos esperando que llegara. Y había un fotógrafo que era amigo nuestro, que era el que más fotos hacía, que ahí hay toda una serie de fotos hechas donde se ve literalmente cómo el clavo, el supuesto clavo que no se ve, empuja desde abajo, se ve literalmente en la sola secuencia de fotos un bulto que aparece en las 2 palmas, en las 2 dorsos, hasta que literalmente estalla. Eso está cogido en una serie de fotos donde se ve literalmente prácticamente como estalla, como atraviesa el clavo. Y esas fotos pues fueron enviadas a Eugenio justo en ese momento, porque hasta ahí Eugenio aún no lo sabía, solo por teléfono más o menos, y poco más. Y a partir de ahí empieza esta experiencia que hoy conocemos. No, impresionante. La foto la hemos visto todo, no toda la secuencia, no sabía que había más, Manuel. Y conocerte a vos y que tus padres fueron testigos directos y quienes tomaron esas fotos, es impresionante. Sí. O sea, sí, pero mira, efectivamente, hablábamos de la separación que hubo después, pues ellos son unas personas que cogieron, aún siendo testigos, lo que significa, como es raro las cosas en la vida, aún siendo testigos, fueron tendencia a seguir a Eugenio y no comprender la labor de Giorgio. Ya ves. No, o evidentemente ellos tienen que hacer su labor claro, con esas herramientas, con las herramientas de Eugenio. Sí, eso lo comprendo. Pero efectivamente, sí. Quería llevarte un poquito de vuelta atrás, Manuel. Más o menos aproximadamente, ¿qué año lo conoces a Eugenio? Bueno, yo cuando lo conocí como niño, a los 9 años. Es decir, en 1970-71. Ahora no me acuerdo cuándo viajó a Vigo, pero fue esa época. No importa exacto, más o menos para meternos en el entorno de cómo era el mundo en ese momento. Imagino, hoy es muy fácil hablar de ovnis, de
espiritualidad. Me quiero ubicar en el entorno de ese mundo. Qué difícil, porque hablar de ovnis, o sea, enseguida de loco, la reticencia de la gente, quizás algunos hasta maltrato o improperios, me imagino. Algo hay que llevar ese mensaje en ese mundo de aquel tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo como era niño no me doy muy bien cuenta, pero sí que me acuerdo que aún salían bastante. En Sicilia a lo mejor, o Italia, no lo puedo hablar, pero en España me acuerdo de que mis padres hacían reportajes en la tele, aún salían bastantes programas en aquella época. Como siempre, mira, te voy a decir una cosa, hoy en día se habla más, pero al final también muchos son reticentes, no piensan que es posible y no te dicen que estás loco, porque hoy ya no se dice que se está loco una persona tan fácilmente. Dice, bueno, tú sabrás o lo que sea. Pero yo me acuerdo que mis padres hacían, que enseguida encontraron mucha gente que creía también y que se juntaron para trabajar, viejos amigos, Juan Martín, Antonio Faral, mucha gente que se unió a ese grupo enseguida. Y yo me acuerdo de niño de 12 años de hablar de extraterrestres, llevar las pegatinas de platillos volantes en la escuela y hablar libremente, y algunos compañeros convencidos como yo, que sí, que eso sí, que no. E incluso tener amigos ahí que son amigos de aquella época. Es decir, a nuestro nivel no puedo decirte más que eso. Ahora, Eugenio a niveles, yo creo que es el mismo problema que hoy. Cuando hoy se hace una conferencia sobre este tema, no es que haya millones de personas. Al final, siempre hay unas personas que tienen esa inquietud y que de alguna manera piensan que no es posible que estemos solos, y alguna otra inquietud interna que los empuja, no solo eso. Yo creo que es un despertar interno, como si tú lo supieras, como si tú supieras que eso existe. No necesitas casi oír hablar de eso, solo es... Mira, te doy un ejemplo. Mi mujer, que conocí a 16 años, nunca había hablado con nadie extraterrestre. Yo cuando la conocí, claro, yo siempre hablaba extraterrestres. Oye, yo creo los platillos volantes, los extraterrestres. Y ella inmediatamente dijo, yo también. Y nunca había hablado con nadie. Y todo lo que le contaba sobre Eugenio, sí. Pero no porque estuviera enamorada, se la acababa de conocer hace 2 días. Quiero decir, estaría todo enamorado, pero no bastante como decir, bueno, este está chalado, ¿con quién me metí? Y sus padres le contó un poco, y dijo, bueno, ¿esto qué es? Un poco loco, eso no tal. Pero ella automáticamente creyó, es decir, no es que creyera, era como si necesitaba oír para decir, sí, eso es lo que yo siento dentro. Yo creo que estas personas son las que van despertándose con estas conferencias y que se despiertan. Es como si, es algo raro, es una impresión personal, pero es como si fueran personas que saben que existen y que solo necesitan un clic, un momento de su vida para decir, coño. Y hay otros que en la vida habrán oído 1000 veces eso y no les interesa. Porque no hay ese clic, porque no lo sé. Sí, tal cual. Ahora, justamente tocó un tema, Rubén, con esto, ¿no? De preguntarte cómo eran las conferencias. Y qué difícil para la época, y ahora en la actualidad también para Giorgio, poder convencer de que los extraterrestres de hoy eran los ángeles de ayer, ¿no? Qué difícil, yo creo que fue difícil para Eugenio en ese tiempo. Sí, bueno, siempre es lo mismo. No puedes convencer a quien no quiere convencerse, o no puedes... convencer jamás vas a poder convencer. Yo creo que las personas... Es como casi como cuando naces, ¿no, Fabián? Creo yo, Rubén. Yo nazco y me gusta ayudar a la gente. Hay otra que nace que le gusta joder a la gente. No sé, es una forma de hablar, es un poco grosera, pero... Y al que le gusta joder a la gente no lo vas a convencer que la ayude, es difícil, ¿eh? Y el que ayuda va a ser difícil convencerle que la joda. Más o menos. Yo creo que tiene algo que ver con... coincido con vos, Emanuel, que cada uno tiene que despertar en el momento que tiene que despertar. Y creo que tiene que ver cuando Jesús hablaba de que aquellos que nacen de la carne
pero también hay una nueva vida, hay un nacimiento cuando se nace desde el espíritu, y creo que tiene que ver con eso. Hay un momento en el cual cada uno tiene un tiempo de despertar. Sí. Sí, efectivamente. Lo que sí, ahora que dices eso, también, no sé, me vino el recuerdo de Eugenio, sí, donde tenía muchísima fe y donde lo amaba muchísimo los niños y la juventud, lógicamente. La juventud. Es una pena que hoy no esté aquí, porque vería que nuestro movimiento, este grupo de jóvenes que ahora está luchando, transmitiendo su saber, sus conocimientos, él lo estará viendo desde arriba, ¿no? Desde donde esté. Pero todo su sueño, toda su profecía, los jóvenes serán el futuro, y es la verdad. Esa fuerza juvenil que está llegando ahora, que tiene todos esos valores ya metidos. Crean o no crean extraterrestres, que tampoco no es tan grave. Al fin y al cabo, lo que importa es la forma de vivir que tienes y que es vivir para luchar para cosas positivas en el mundo y todo. Que era el mensaje de Eugenio también, porque Eugenio siempre dijo, hay que amar al Cristo, hay que amar a su prójimo como a sí mismo, no importa si crees en esto o no crees en esto, lo importante es hacer, cumplir y trabajar en favor de la vida, sea cual sea el ámbito. Eso fue siempre, si lees mensajes antiguos de Eugenio, muchas veces se repetía eso. Y algo importante, efectivamente, hablando de Eugenio, que cuando empezó Eugenio hablaba mucho de extraterrestres, pero no hay que olvidar que muchísimos mensajes, habla del Cristo, de Jesucristo, de los extraterrestres ángeles de ayer, extraterrestres hoy, ángeles de ayer, pero él hablaba de eso, pero también había mensajes sobre Cristo, sobre Jesucristo. Es decir, yo creo que él fue ya el que empezó hace 30, 40 años a unir el Cristo con los extraterrestres. Fue el precursor, efectivamente, todo lo que está sucediendo hoy, el profeta, que nosotros cuando empezaba a leer mensajes de Cristo, de Jesucristo, claro, decíamos, ostras, pero lo entendimos, pero era la primera vez que se hablaba de eso. Primero los extraterrestres, Teixeira, Itacar, Adoniesis, los ovnis. Después empezó a unir, cuidado, el Cristo, los arcángeles, el Cristo, los extraterrestres son los ángeles de Cristo. Eso fue muy nuevo. Ahora estamos acostumbrados. Claro, ahora estamos acostumbrados con Giorgio, que solo habla así, pero antes no. Que mucha gente eso también, ostras, como hizo la unión, pero a su debido tiempo, no enseguida. Porque entonces sí que lo hubieran tratado de loco enseguida, ya lo hubieran enterrado. Si he visto los extraterrestres y el Cristo está con ellos en los años 60, seguro que ya lo mataban de entrada, porque el catolicismo, Dios sabe. Se lo pudo decir todo eso ¿a quién? A las personas que ya estaban ahí, que ya estaban abiertas, que sentían que eso era posible. No lo hizo abiertamente en muchos sitios. Sí, vos hablaste de la iglesia, ¿no? Del catolicismo. Vos conociste, ahora se me vino a la mente, yo soy así, ¿viste? Mi cabeza va con las charlas se me va. ¿Conociste al Monseñor Corrado Balducci? Personalmente no, me recuerdo cuando Monseñor Balducci avaló en parte o mucha parte del secreto de Fátima. Estaba viviendo en Italia en ese momento con Giorgio, porque estuve viviendo 10 años allí con Giorgio, en Porto Sant'Elpidio, donde vivía antes de volver a Vigo. Y en esa época sí, me acuerdo que el Monseñor Balducci fue uno de los monseñores que de alguna manera avala, no totalmente a lo mejor, ni muy abiertamente, pero algo avala, efectivamente. Sí, yo recuerdo una conferencia acá en Argentina, en el Bauen, cuando yo inicié, te estoy hablando de 15 años atrás más o menos. Giorgio trae un video de Balducci, de este monseñor, avalando lo que decía Eugenio y saludándolo a Giorgio y agradeciéndole que haber podido estar en la conferencia. Por eso te preguntaba si lo habías conocido, porque es un personaje, me pareció a mí, que era un personaje de la iglesia y que afirmaba, digamos, los valores que uno está manejando. No, de esa cosa en cuestión no me acuerdo, pero bueno, si estaba el vídeo seguro
Como ya tengo 57 años, sí empiezo a perder memoria. No son nada. Estamos todos igual. Estamos todos iguales. Bueno, Rubén, no sé si te alguna voz. Sí, Emanuel, Sí. habías mencionado cuando fue injustamente encarcelado Eugenio. ¿Hubo eventos raros, inexplicables que sucedieron ahí? Uy, ahí fue todos los días. Ahí, mira, la época donde más avistamientos se vieron en Italia fue cuando estuvo esos 2, 3 meses, no me acuerdo exactamente, encarcelado. Vamos, si se van a buscar los periódicos de la época, yo creo que un día sí, un día no, hablaban de platillos volantes encima de la cárcel. Fue alucinante, alucinante. Incluso ver seres dentro de la cárcel. Incluso los guardianes de tener que largarse de esa cárcel y de cambiar de cárcel o de coger bajas. Sí, eso todo está relatado, creo, si me acuerdo bien, está relatado en el libro ese que os dije antes. Después os paso por privado ahí una foto que saqué de los libros que hay y así puedes buscar un poco. Se pueden pedir en algunos sitios, buscando en Google, la gente que realmente lo desea puede empezar a buscar un poco en Google con los títulos y va a encontrarlos. Hay quien los tiene a nivel privado en Italia que los da aún, hay alguna librería que a lo mejor tiene. Pero sí, fue tremendo, lo soltaron y, bueno, aparte que lo soltaron, no solo por eso, pero lo soltaron porque la justicia dictó que no había absolutamente nada, pero eso fue un problema para la sociedad siciliana, fue un verdadero problema. De hecho, creo que, me acuerdo que incluso en el libro, si lo lees, los propios prisioneros hablaban el UFO, es decir, gritaban el ovni, el hombre de los ovnis. Es decir, era reconocido, era muy respetado, Eugenio, muy respetado. Dentro de la cárcel fue muy respetado. No, para nada. Hay muchas anécdotas que pienso que muchas las cuentan en el libro. De hecho, volviendo a mí aquí, porque el que lea el libro, si escuchó mi historia al principio y todo, en uno de los libros, no sé si será en ese, aparece una carta testigo de lo que Eugenio hizo por mí, que presenté en el juzgado, porque tuvimos que hacer la defensa, lógicamente, y yo como redacté toda la experiencia que tuve con Eugenio, que me sacó de la droga. Y aparece una de las cartas en el libro, lógicamente. Que es un testimonio de que lo que digo es la realidad, quiero decir. Claro, como un... Visto que aparece ahí. De lo que él hacía por la gente, ¿no? Sí, porque claro. Es muy bueno, muy interesante. ¿Qué momento para la gente de ahí de la ciudad ver los UFOs, ver las imágenes que se verían en la cárcel, ¿no? Qué fuerte. Y en el periódico salía en la prensa de Sicilia y fotos y todo. Pero esto volvemos a lo de siempre. Si todos fueran gente que se despierta, solo con eso ya tendrías que hacerte unas preguntas y empezar a cambiar algo. Pero la Sicilia no cambió. Es decir, realmente se despierta quien tiene que despertarse, porque ya tiene algo ahí dentro que está dormido. Eso es la confirmación, porque si no todos los sicilianos, o al menos los cataneses, tendrían que ser hoy del grupo, por decir algo. Porque con lo que han visto, la historia se vio. En la historia. Sí, a veces no alcanza, ¿no? Con ver, porque desgraciadamente es como vos decís, ¿no? Vieron, pero no sintieron nada. Digamos. Es como que solamente como decían, no, ¿qué puede ser? No, debe ser un globo que está ahí flotando y ruso. Incluso sí. Si fuera así, sí, pero es que en la prensa decía literalmente, un ovni se ha parado encima de la cárcel de Catania donde está encerrado Eugenio Siragusa. Y en aquella época... Que más claro que eso imposible. Más claro imposible. Emanuel, en aquella época no podían ocultarlo diciendo que había un dron.
Hoy No, te atrapan todo, son drones. claro, claro. No, en esta época no, en ese momento no, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí, efectivamente. Dale vos, Rubén, no sé si tenés preguntas. No, simplemente decir y destacar lo que dice Manuel, que los que quieran sumergirse en la obra y el legado de Eugenio, que investiguen también, no solo que todo lo que él transmite en sus libros está avalado por su obra, por lo que hizo, la experiencia de Sí. Manuel, sino que también si dudan de algo, hoy uno puede tener acceso a archivos, ir a diarios que avalan lo que está diciendo Manuel, que esto no es un invento y no es ciencia ficción, es una realidad. Y en torno a Eugenio pasaban cosas, no estaba solo. No, en absoluto. No, yo realmente a los que puedan escuchar la emisión, les invito al que le gusta leer, coger esos libros de Eugenio y leérselos. Que crean o no, pero son tan interesantes solo en sí mismos ya por nuevos conceptos, tantas cosas que explica ahí y se leen muy bien y realmente el que ve un vídeo de los vuestros, como vais a hacer ahora, seguramente que una inquietud tiene, por lo tanto, seguro que le va a sacar muchísimo fruto de esos libros, seguro, seguro, seguro. Y seguro que sí. Ahora, entrando un poquito a los avistamientos y a los contactos, yo recuerdo que vos, bueno, vos lo comentaste y yo por saber seguir la obra, ¿no? Los contactos se hicieron siempre o por lo general en el Etna. ¿Por qué fue o los contactos fueron ahí? ¿Vos sabés, tenés idea por qué? Bueno, porque el Etna creo que es una entrada y una salida bases que tienen estos seres y bueno, es una zona particular, cargada de energía, como hay en ciertas zonas de la Tierra. Y bueno, Eugenio vivía tan cerca de allí que todo se prestó para eso. Y está muy aislado, es decir, que cuando ya hoy es aislado, imagínate en aquella época que poca gente tenía tan coche que se movía por ahí, entonces él cuando tuvo sus contactos era una zona particular, era lo idóneo. Pero creo que la base, porque ellos al final pueden reunirse donde quieran, pero creo que porque allí tienen una base, porque es un centro nevrálgico a nivel energético. Y entonces allí es donde tuvo estos contactos. Tendría otros seguramente en otros sitios, pero los conocidos por nosotros es en ese sitio, que además se puede ir a visitar el sitio, sigue intacto prácticamente, sigue igual, el Monte Sona, que cerca del Etna, es como un segundo volcán del Etna, ¿eh? No es el Etna, es el segundo, Monte Sona, y ahí se puede ir a visitar la zona, y de hecho cada año más o menos Giorgio siempre lleva gente que quiere conocer a Eugenio, lo que era la vida de Eugenio, entonces se hace una conferencia allí en aquella zona y la gente visita el sitio y todos concuerdan de que es algo, vibracionalmente se nota una fuerza muy particular y por eso ahí lo tendría. Sí, yo creo que Lo que sí siempre contaba, que estará escrito también en el libro, pero contaba siempre que después de 10 años de preparación telepática, de contacto con ellos, que el día que le dieron cita, la noche, que los iba a encontrar físicamente, él fue con su cochecito, tenía un coche pequeño, creo que si me acuerdo bien, era un Fiat 500 de estos pequeñajos y tal, y fue hasta allí, y dijo que sudaba, vamos, a gota gorda, pero sudaba, habiendo hablado 10 años con ellos, que tranquilo, hermano, que ya estaremos allí, bueno, sudaba a gota gorda, y siempre dijo que si no le hubieran lanzado un rayo paralizante, aún estaría corriendo ahora. Que cuando llegó el momento, dijo, sí, claro, para imaginar lo que vivía el pobre hombre, que no, me imagino ese momento, ¿no? Yo creo que yo ya tendría los talones me llegarían a la cabeza de cómo correría. Pues hasta él solo allí en la montaña, sabiendo que todo lo que era, pero siempre lo dijo, me cago en cada vez que si no me lanzan el rayo paralizante,
Vamos. Hermoso también lo que transmite porque tenía ese humor también, ¿no? Tenía su humor y ves que era hombre el pobre, coño, no era... que tuvo sus dificultades como todos. Sí, tenía mucho humor, era muy simpático. Hablando de humor, también tenía su carácter, ¿no? Era bastante fuerte. No, él era muy preciso. No, yo nunca lo vi con un carácter, te digo sinceramente, nunca, en los meses que estuve allí y las veces que pude estar, era alguien que era muy sincero, que era alguien que le gustaba la precisión, la puntualidad, que él te daba cita a las 5, él estaba antes esperándote en la puerta, una persona que le gustaba demostrar que le importabas. Entonces, cuando tenía una cita, siempre estaba antes, listo, todo preparado. Me gustaba, como siempre podía mostrar a veces un poco de carácter, como lo llamamos, que es un intercambio verbal un poco más fuerte. A lo mejor era con sus colaboradores, que a veces fallaban en ciertos aspectos que no tendrían que haber fallado, pero eso como cualquiera, hasta con nuestra propia esposa, con nuestros propios hijos, que a veces nuestro carácter sale porque no estamos de acuerdo con él, se resolvía y no había. Pero yo siempre que lo vi lo hablaba un tono totalmente de amor, de tranquilidad, con fuerza, eso sí, con fuerza, tenía el poder en la voz, tenía mucho poder en la voz, como hablaba, sin gritar ni nada, pero lo que transmitía te entraba realmente dentro. Eso, mira, tengo que ser sincero, con la única persona que viví eso es con Eugenio, aún con todo lo que amo Giorgio, porque es mi amigo desde siempre, vamos, somos hermanos de sangre casi, pero lo que transmitía al plexus cuando hablaba, Eugenio era muy particular, era muy particular. Tal vez yo lo sentía así porque viví lo que viví con él, a lo mejor otras personas no lo sentían, pero sincerándonos así, yo lo vivo así. Y yo no puedo decir nada malo de él. Además, podía tener en las últimas fases de su vida sus ideas, a lo mejor un poco rodeado por un poco de extremistas que había a su alrededor, pero él conmigo nunca, aún en desacuerdos, nunca hubo problemas. Sí, se notaba que sus palabras eran muy fuertes, ¿no? Llegaba, Sí. tenía que llegar, pegaba fuerte, digamos, con sus palabras. Sí, tenía un tono de voz, mal tono no, tenía una fuerza en la voz muy potente, la verdad. Pero muy dulce al mismo tiempo, cuando se estaba bien, se hablaba, era... Sí. Pues es difícil explicar con las palabras, ¿no? Sí. No, pero lo importante es lo que vos sentiste, lo que vos claro. Con él, ¿no? Que eso es importante, porque vos estuviste al lado, vos lo viviste, hasta tenés la experiencia de haber tenido la suerte de la primera etapa de sus estigmas de Giorgio también, que eso es un tema donde es muy importante para la obra que hoy actualmente transcurre en América Latina. Vos sabés muy bien que hay muchos grupos, distintos países, no solo en Europa, porque acá también... No, por supuesto. Y ¿cómo fue el encuentro que vos tuviste con Giorgio por primera vez? Contanos eso, ya que hablamos de Giorgio. Sí, con Giorgio nos cruzamos la primera vez cuando yo estaba justamente en Sicilia, en uno de los viajes. Pues debía tener yo 15, 16 años, yo creo que fue ese día justamente, cuando estaba ese periodo de 3 meses, fue la primera vez que nos vimos. Yo tenía 16 y él 15 años. No nos hablamos mucho, pero nos cruzamos. Me acuerdo que nos cruzamos en la casa de Giorgio, nos vimos, nos sonreímos, nos sentimos bien, pero había muchos hermanos, mucha gente, entonces no siempre, pero bien, un buen intercambio. Y ahí siempre, cada año, si bajaba o cada 2 años, nos movíamos a cruzar y
y ahí siempre estuvimos juntos, tenemos viejas fotos donde se nos ve a los 18 años juntos tomando una Coca-Cola, un té en un sitio, y a partir de ahí, pues siempre yo trabajaba en Suiza en ese momento, estaba en una arca, en un grupo en Suiza, y siempre en contacto a través de todos los emails, de los opúsculos, de las revistas, seguíamos la obra de Giorgio, y bueno, pues siempre ahí. Después, lógicamente, donde más conviví con él fue en los viajes que hice con él también a África, en Argentina. Estuve viajando con él bastante durante un periodo, después viviendo en Sicilia. Entonces, hay una unión de amistad, de fraternidad y de trabajo, a veces más o a veces menos en la obra, pero bueno, ahí está siempre. Y Giorgio, pues qué te voy a decir, es otra persona que tú ya lo conoces, y tú, Rubén, también, que vamos, aquí podemos ser testigos todos, no solo yo, ni mucho menos, del sacrificio que hace por esta obra, el amor que siente por la gente, el desinterés que hay, igual que es lo que ya sabemos. Ahí es otra conferencia sobre Giorgio, ¿no? Pero fue, digamos, todo el trabajo de Eugenio fue sembrar gente que iba a apoyar a Giorgio en un futuro, y que Giorgio iba a sembrar en otros jóvenes que seguirían cuando ya otros no estarían. En dos palabras. Pero de todo lo que hizo Eugenio, al final surgieron semillas que son los que, de las cuales algunas o muchas o pocas, eso da igual, están ayudando a Giorgio hoy en día. Muy lindo, la verdad, interesantísimo. No sé, Rubén, si tenés alguna pregunta más. No, yo, la verdad, emocionado, te agradezco, Manuel, por tu tiempo. No, se va. Te desnudaste porque contaste cosas de tu intimidad que emocionan. Una envidia también, envidia buena, haberlo tenido a Eugenio y a Giorgio muy cerquita. Así que eso no es para cualquiera, es para pocos. Así que te agradezco de corazón, y Dios te bendiga siempre, hermano. Muchas gracias, Rubén. Ahora, lo que acabas de decir está bien, justo. Es una bendición que hayamos tenido esta suerte, y yo personalmente, de vivir todo esto cerca. Eso también nos pone mucha responsabilidad, que no podemos fallar nunca en todo lo que hemos visto, y nunca olvidarlo y seguir trabajando por esto, porque si no, realmente no tenemos perdón. No habría perdón. Seguro, seguro. Emanuel, no sé si querés cerrar con algunas palabras vos, sobre Eugenio, sobre Giorgio, lo que vos te salga de tu corazón. Hombre, yo invito a todos los que puedan oír o ver este coloquio que tuvimos, de que se acerquen realmente a estudiar el caso de Eugenio y el caso de Giorgio, sin fanatismo ninguno, que lo estudien, y si les mueve la voluntad de hacer cosas positivas, y es lo que les interesa, que realmente les va a encantar. Después no es importante tampoco si están en este camino o en otro camino. Lo importante es que estén en un camino positivo, porque los tiempos son difíciles y la tierra necesita de gente que trabaje para el bien, para cosas positivas, sea cual sea el ámbito. Nada más, que los libros son libros, que los testimonios como yo y como otras personas que lo han conocido son importantes, pero que realmente en los libros se transmite perfectamente quién era Eugenio cuando se leen y quién es Giorgio, y el que tiene algo dentro y desea conocerlo, esos libros les va a realmente empujar a buscar a conocer a estas personas. A Eugenio ya no, pero a Giorgio sí. Y nada más. Y lo importante es eso, que se trabaje para el bien, sea cual sea el ámbito, donde sea, con quien sea, pero hacer cosas positivas, porque los tiempos son difíciles y es casi diría egoísta. Si al menos trabajas en algo positivo, se pasan mejor las cosas feas, porque estás en un mundo positivo, haciendo positivo, tienes el entusiasmo, tienes la alegría de hacer algo porque luchas por algo. Entonces, casi egoísticamente hablamos, es bueno para uno mismo.
o que no estás perdido, sin hacer nada, a la merced de lo que está sucediendo, sin objetivos, y eso sí que es peligroso para los niños, para los jóvenes, y ya está. Sería el pequeño mensaje que podría dar, digamos. No, hermoso. El mensaje general, ¿no? Esta horita y media que estuvimos juntos, creo que fue algo, un pantallazo para todos los que nos siguen, que conozcan a Eugenio, que también conozcan la obra de Giorgio, que es la continuación de Eugenio. Creo que nos abriste el corazón con tu sencillez, con tu humildad, con lo que viviste también. Así que te agradecemos desde ya por tenernos esta pequeña charla o entrevista contigo. Y en algún otro momento te vamos a entrevistar, pero como profesional, digamos, con lo que vos hacés. Que eso lo vamos a charlar después. En otro momento, de cuando vos me digas, ahí vamos a estar para cuando queráis, solo es cuestión de encontrar el momento, pero días hay y horas hay de sobra, no hay problema. Muy bien, gracias, Manuel. Y a ustedes, la audiencia, gracias por seguirnos. No se vayan del canal, siempre tenemos conferencias, charlas, entrevistas con Rubén, con distintas personas, como en este caso Emanuel, como lo vamos a tener en el futuro seguramente algo más. Gracias Rubén, gracias Emanuel, y hasta la próxima a todos los que nos siguen a través de la vida y el universo. Hasta la próxima. Venga, un saludo a todos. Chao Rubén, chao Fabián. Chao, chao.